Muy buenos días con todos, estimados estudiantes. Bienvenidos a nuestra tercera clase de esta tercera unidad. En nuestra última sesión, la C2, estuvimos en el asfalto, estuvimos en el caos, hablamos de su rol como primer respondiente, de esa obligación legal que les impone el artículo 458 del COIP. Hablamos de las acciones técnicas, la bioseguridad, la priorización de la vida y esa acción crítica de establecer un perímetro amplio y controlar la escena. Todo lo que vimos en C2 fue el qué hacemos y el cómo lo hacemos en esos primeros 10 minutos. Hoy vamos a dar un paso atrás y vamos a analizar el por qué. ¿Por qué somos tan obsesivos con el protocolo? ¿Por qué la cinta de peligro? ¿Por qué una sola ruta de acceso? ¿Por qué el EPP? ¿Por qué, como veremos en la próxima clase, C4, somos tan neuróticos con las fundas, las etiquetas y las firmas? La respuesta es el contenido de hoy, los principios de la cadena de custodia. Si la preservación de la escena, C2, es el cuerpo de la acción, los principios, C3, son el alma. Son la filosofía y el marco doctrinal que le dan validez legal a todo lo que ustedes hacen en la calle. En la primera clase de esta unidad, C1, hablamos del gran monstruo del sistema, la regla de exclusión y la teoría de los frutos del árbol envenenado. Vimos que una prueba, por más útil que sea, si se obtiene violando la Constitución, si es ilícita, se convierte en basura procesal y debe ser excluida. Los principios que vamos a estudiar hoy son el antídoto contra ese veneno. Son el conjunto de reglas técnicas y legales que hemos diseñado para asegurar que la prueba no sea nula, que sea confiable y que tenga valor en un juicio. La cadena de custodia, COC, es el puente que conecta el indicio que ustedes protegieron en la escena, C2, con la prueba que el fiscal usa en el juicio, unidad 2, C3. Si ese puente tiene un solo eslabón perdido, toda la estructura colapsa. Lo que vamos a analizar hoy son los pilares que sostienen ese puente. Estos son los principios rectores de la cadena de custodia, y su matriz de estudio los desglosa perfectamente. El primer principio, el que engloba a todos los demás, es el de legalidad y legitimidad. Este principio nos dice que todo el conjunto de procedimientos, desde la recolección hasta el análisis, debe estar subordinado a la ley y, sobre todo, al respeto de los derechos humanos. La finalidad práctica es asegurar que la prueba se obtuvo sin violar garantías fundamentales. El riesgo de no cumplirlo es el más alto. La nulidad total de la prueba por ser ilícita. Esto lo vimos en C1. Si usted necesita una muestra de sangre de un sospechoso, una muestra biológica, no puede simplemente tomar una aguja y sacársela a la fuerza. Eso sería una violación a la integridad personal. Usted necesita su consentimiento, o si él se niega, la autorización de un juez. Si usted obtiene esa sangre ilegalmente, el fiscal jamás podrá usar ese ADN en un juicio. Ese es el primer pilar, todo debe ser legal. Ahora, entremos a los principios técnicos de la custodia en sí. El segundo pilar es el principio de integridad. La definición doctrinal es clave. Es el principio rector que exige mantener las características originales de la evidencia sin alteración alguna, es la garantía de inalterabilidad. ¿Cuál es su finalidad? Evitar la contaminación, la degradación, la destrucción o la alteración, ya sea física o química, del indicio. Si este principio se rompe, la prueba se vuelve no confiable. ¿Qué significa esto en la práctica? Imaginen un escenario en la costa ecuatoriana, en Esmeraldas. Ocurre un homicidio en la playa a la 1 de la tarde. El asesino deja caer el arma, una pistola, en la arena mojada, justo donde rompen las olas. Usted es el primer respondiente. C2. Usted llega, acordonó, pero se demora en llamar al personal especializado de criminalística, y mientras espera, usted ve cómo el agua salada del mar, con cada ola, está bañando el arma. ¿Qué está pasando ahí? El agua salada está corroyendo el metal. Está degradando químicamente los posibles rastros de ADN o huellas en el arma. Cuando el perito finalmente recolecta esa arma, es posible que el óxido y la sal hayan destruido la evidencia. La integridad del indicio se perdió. El resultado del laboratorio será: no se hallaron huellas útiles o resultados de ADN no confiables. El arma sigue existiendo, pero su valor probatorio se destruyó por una falla en la preservación de su integridad. Otro ejemplo, el indicio biológico, la mancha de sangre que usted deja en la patrulla bajo el sol de Guayaquil. El calor la degrada, o el perito que en el laboratorio usa un químico equivocado y destruye la muestra. En todos esos casos, la integridad se rompe. El tercer principio, estrechamente ligado al anterior, es la autenticidad. La autenticidad es la capacidad de demostrar que la evidencia que usted tiene en la mano es, sin duda alguna, lo que la parte que la presenta
El fiscal afirma que es la capacidad de vincular esa evidencia de forma indubitable al hecho. ¿Cómo le probamos al juez que la pistola que está en la funda de evidencia en el tribunal 2 años después del crimen es exactamente la misma pistola encontrada en esa playa de Esmeraldas? La respuesta es la cadena de custodia. Como dice su matriz, la COC es el método para demostrar la autenticidad. Si la COCO está rota, si hay un eslabón perdido, surge la duda sobre el origen de la prueba. El abogado defensor se levantará y dirá: «Señor juez, ¿cómo sabemos que esa es el arma? Pudo ser cambiada, no es auténtica». Esto nos lleva, inevitablemente, al cuarto principio, que es el más técnico y el más importante para el protocolo, el principio de mismidad. La mismidad es la garantía de que el indicio que fue recogido, analizado y presentado en juicio es el mismo en todo momento. Suena parecido a la autenticidad, pero la mismidad se enfoca en una cosa: evitar la confusión, sustitución o intercambio. Aquí es donde fallan los protocolos y ocurren los peores errores judiciales. Es vital, como futuros profesionales, que entiendan la diferencia entre integridad y mismidad. Se puede violar una sin violar la otra, y el resultado es igualmente desastroso. Caso 1. Violación de integridad, mismidad intacta. Usted recolecta la muestra de sangre del sospechoso, C2. La etiqueta perfectamente. Fase 2. Procesamiento. Es la sangre del sospechoso A, y la etiqueta dice sujeto A. La mismidad está perfecta, pero usted en el traslado, fase 3, la deja en su auto al sol, se va para almorzar y la muestra se degrada por el calor. Cuando llega al laboratorio, el perito le dice: «Esta es la muestra del sujeto A, pero está degradada, no puedo analizarla». Usted violó la integridad, aunque mantuvo la mismidad. Caso 2. Violación de mismidad, integridad intacta. Este es el escenario de pesadilla, es el error judicial grave. Imaginen la escena: Hospital Eugenio Espejo, aquí en Quito. Un caso de agresión sexual. El perito tiene 2 kits de muestras, el kit A de la víctima, el kit B del sospechoso que acaban de detener. Ambas muestras están perfectamente preservadas en refrigeración. La integridad está perfecta, pero el perito a las 3 de la mañana, cansado, comete un error humano, intercambia las etiquetas. Ahora el kit A de la víctima dice sujeto B y el kit B del sospechoso dice víctima A. Acaba de destruir la mismidad. ¿Y cuál será el resultado del laboratorio? El informe dirá: el ADN del kit víctima A, que en realidad es el del sospechoso, no coincide con el ADN del kit sujeto B, que en realidad es el de la víctima. Acaba de generar un informe falso que exculpa al culpable, o peor aún, podría incriminar a un inocente en otro escenario. Todo porque se rompió la mismidad. ¿Cómo protegemos estos dos principios? Con el protocolo de procesamiento, fase 2. El embalaje adecuado y el sellado protegen la integridad. El etiquetado y rotulado correctos protegen la mismidad. Ahora, ¿cómo le probamos al juez que hemos cumplido con la legalidad, la integridad, la autenticidad y la mismidad? La respuesta es el quinto principio, el principio documental: trazabilidad y continuidad. La trazabilidad es la hoja de vida de la evidencia. Es el registro cronológico detallado e ininterrumpido de todas las personas que han tenido contacto con la evidencia. Es el formulario que documenta cada traspaso, cada análisis, cada movimiento, con fechas, horas, personas y lugares. Este es el principio de verificación. Los otros son la garantía, el estado de la prueba, pero la trazabilidad es la verificación, la prueba documental de que esa garantía se mantuvo. El riesgo de incumplir este principio es el que más escucharán en las cortes: el eslabón perdido. Esto es lo que alegan los abogados defensores, y ocurre todo el tiempo por negligencia. Pensemos en un caso real. Usted, como agente de control metropolitano, C2, en un operativo en el Comité del Pueblo, encuentra un arma en un terreno baldío. Usted, como primer respondiente, hace todo bien. Acordonó la escena, fase 1, preservación. Llega criminalística, el perito, recolecta el arma, fase 2, recolección, y firma el formulario. Luego, el perito A termina su turno y le entrega el arma al perito B, que es el encargado del traslado, fase 3, pero están apurados. El perito A solo le da la funda y le dice: «Ahí te la entrego». El perito B no firma el formulario de registro de cadena de custodia. El perito B la lleva al laboratorio, pero como es viernes, la deja en su escritorio cerrado con llave. En lugar de ingresarla a la bodega segura el lunes, la ingresa al análisis, fase 4. ¿Qué pasó ahí? Se acaban de crear 2 eslabones perdidos. Eslabón 1.
El traspaso de A a B no está documentado. Legalmente, no podemos verificar quién la tuvo entre el viernes y el lunes. Eslabón 2. El almacenamiento en un escritorio viola el principio de seguridad. En el juicio, el abogado defensor pedirá ese formulario y dirá: Señor juez, esta prueba es nula. No hay continuidad. No sabemos qué pasó con esa arma todo el fin de semana. No sabemos si el perito B la llevó a su casa, si fue alterada, si la limpiaron. Hay una incapacidad de verificar quién tuvo acceso. La trazabilidad está rota. La defensa no tiene que probar que el arma fue alterada, solo tiene que probar que pudo ser alterada. La duda sobre la trazabilidad es suficiente para destruir el valor de la prueba. Finalmente, todo esto descansa sobre el sexto principio: seguridad y preservación. Este principio tiene dos momentos. El primer momento es en la escena, C2. Es el mandato de mantener la intangibilidad del espacio físico. Es la acción de proteger el espacio de personas no autorizadas. Es su acordonamiento, fase 1. El segundo momento es después de la recolección. Es el resguardo en bodegas de indicios seguras y de acceso controlado, fase 5, almacenamiento. El riesgo de no cumplirlo es obvio: la contaminación de la escena, la pérdida de la evidencia o la sustracción de la misma. Como pueden ver, estos 6 principios no son teóricos, son el ADN de la justicia penal. Son un protocolo que, como ven en su segunda matriz, se aplica en cada etapa. La seguridad y la integridad se aplican en la preservación, fase 1. La mismidad y la integridad se aplican en el procesamiento y embalaje, fase 2. La trazabilidad y la seguridad se aplican en el traslado, fase 3. La trazabilidad y la integridad en el análisis, fase 4. Y la seguridad y trazabilidad en el almacenamiento final, fase 5. En conclusión, la cadena de custodia no es un fin en sí mismo, es el método científico-jurídico que hemos creado para garantizar la credibilidad del proceso penal. Es la forma en que el Estado se autolimita para no cometer arbitrariedades. Su trabajo como tecnólogos no es solo ser el primer eslabón, es ser el eslabón más fuerte. Porque si ustedes fallan, si rompen la legalidad, la integridad, la mismidad o la trazabilidad, su error no es técnico, es un error que genera impunidad. En la próxima clase, C4, veremos cómo estos principios se convierten en papel: el manual de cadena de custodia de la Fiscalía Ecuatoriana, los formularios, los sellos y las etiquetas. Veremos el cómo hacer ahora que ya sabemos el por qué. Bien, para dar por terminada la sesión del día de hoy, les quiero recordar que deben revisar todas las actividades que se encuentran cargadas en el aula virtual y deberán realizarlas en el tiempo establecido. No se olviden que uno de los requisitos para aprobar el curso es que deben tener todas las actividades completas. Una vez más quiero indicarles que pueden realizar sus preguntas en el grupo de WhatsApp de la asignatura. Allí los asistentes de cátedra les ayudarán respondiendo sus preguntas. Además de eso, también tienen disponible un foro de dudas dentro del aula virtual, donde podrán dejar sus inquietudes para ser resueltas. Pasen bien, señores estudiantes, y nos vemos en la próxima clase. ITESUT, Instituto Superior Tecnológico Universitario de Transporte.